el Antiguo Testamento fue ratificado en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Luego en el libro de Jeremías vemos cómo Dios anuncia al pueblo de Israel un nuevo testamento debido a que la nación es desobediente al primer pacto y se requiere de un nuevo pacto que libere a la nación de los pecados cometidos en el primer pacto. Ya desde el Antiguo Testamento, no solo en Jeremías está la promesa de ese nuevo pacto, sino que me gustaría tomar dos textos de las Sagradas Escrituras en que podemos ver cómo es anunciado un reino y cómo es anunciado el advenimiento de un Mesías para la nación de Israel. Hay un texto muy bueno, muy conocido por todos en el profeta Miqueas, capítulo 5. Miqueas capítulo 5, en el versículo 2. Dice así: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Esta es una profecía donde está anunciada la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos tuvo cumplimiento hace 2000 años y que en efecto nació en el pueblito o la ciudad de Belén. Veamos otra cita que está en el profeta Zacarías, capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno y en un pollino, cría de asna. En esta cita nos dice la palabra de Dios de que se anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo iba a venir, cómo iba a ser, no una venida gloriosa como se tiene pensado para la segunda venida, sino que el primer advenimiento fue tal como lo conocemos, que está relatado en los evangelios, y que entonces esta cita tiene cumplimiento cuando vino nuestro Señor Jesucristo en su primera vez a su nación. Quisiera tomar el tablero que utilicé en el video anterior para tomar algunos elementos que nos pueden ayudar, elementos didácticos. Entonces yo dibujé en el video anterior, acá dibujé el libro de Génesis, posteriormente el libro de Éxodo. Esto nos sirve para hacer memoria de los temas o del tema que he estado tratando. También dibujé en el video anterior el libro de Jeremías. Después quiero dibujar los 4 libros, o lo que ya conocemos como los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después, en el esquema podemos poner el libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles. Después podemos dibujar una E que se refiere a las epístolas o las cartas que están en el Nuevo Testamento. Después pongamos una A que equivale al libro del Apocalipsis. Inicialmente sabemos que nuestras Biblias, pongámoslo así con este color, tienen un separador antes del Génesis para Antiguo Testamento. Para Antiguo Testamento.
y otro separador antes de los evangelios para Nuevo Testamento. Lo que hemos visto hasta ahora, o lo que yo he tratado de explicar basándome en las escrituras, es que el Antiguo Testamento debiera de señalarse en nuestras Biblias, que comienza en el capítulo 24 del libro de Éxodo. ¿Esto por qué? Esto porque hemos comprobado y leímos en el libro de Hebreos capítulo 9 en los versos 16 y 17, que para que un testamento entre en vigor o sea iniciado, se requiere que haya derramamiento de sangre. Vimos como en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, se relata cómo se presentó o se hizo el sacrificio de los animales y el rociamiento con la sangre que Moisés hizo hacia el altar, el pueblo, y las palabras del rollo, donde estaban las palabras del pacto, que además el pueblo aceptó que iba a obedecer. Ahí es cuando se inicia el Nuevo Testamento para la nación de Israel. Más nuestras Biblias, pero nuestras Biblias vemos que tienen señalado que comienza en el libro de Génesis. Para recordar, en el libro de Génesis tenemos los pactos, que son el de Noé, el de Abraham y los dos pactos de Abraham. Bueno, entonces quiero leer un texto. Hemos leído el texto de Miqueas y leímos el texto de Zacarías. Quisiera leer el texto de Zacarías para que veamos cómo en el Antiguo Testamento Dios nos promete pero promete para Israel que va a haber un reino de justicia, y que un reino que acá es prometido en el Antiguo Testamento, acá en los Evangelios es ofrecido en el libro de Hechos. Es vuelto a ofrecer un segundo ofrecimiento, debido a que en los evangelios este reino es rechazado, y la prueba es cómo nuestro Señor Jesucristo es crucificado, pues la nación rechaza esta oferta, esta buena noticia del reino que Jesús traía para su pueblo. Como dice la palabra en Juan 1, que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Bueno, entonces me gustaría retomar el texto de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Quiero dejar este esquema acá que me parece a mí muy útil para ubicarnos. Voy a tomar el texto de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Que está antes de Malaquías. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esta es una profecía que nos habla de la promesa de que venía en un futuro, y que ya se cumplió, que se venía en un futuro, y cómo eran las características en que iba a venir ese rey prometido para la nación de Israel. Vemos que esto tuvo cumplimiento cuando en la primera venida de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, quisiera tomar otras citas, ya que vemos que, como vemos acá, ese reino prometido en Jeremías el reino prometido, y lo vemos en el capítulo 31, cuando
habla la palabra de Dios de que vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Israel. Acá en los evangelios, también las citas que leí, donde se promete el reino y se anuncia cómo se va a cumplir con la venida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento en Belén y cuáles iban a ser las características de su primera venida, una venida humilde, no una venida gloriosa como se espera para la segunda venida. Luego, pero vimos que fue rechazado el reino. Luego acá en el libro de Hechos quiero leer una cita para que veamos cómo en el libro de Hechos es vuelto a ofrecer el reino que es rechazado en estos 4 libros que vemos en los evangelios. Razón que me da a mí para comentar algo referente a este separador que hay en nuestras Biblias antes de los evangelios. Sabemos que si el separador está allí colocado, significa que el Nuevo Testamento ya está en operación, según la colocación de este separador. Pero si vemos que el reino es ofrecido en los testamentos y rechazado, ya que la sangre se derrama al final, lo voy a colocar con este color, al final de los evangelios se presenta el derramamiento de la sangre. Entonces es en este lugar donde más bien debería haberse iniciado el Nuevo Testamento.